Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Ojalá que todos estén de maravilla, bendecidos y ungidos con el poder del Espíritu Santo. Pues es un gusto de poder saludarlos desde aquí de la ciudad de Los Ángeles, California. Mi nombre es Juan Rodas. Aquí tenemos la visión de plantar una iglesia en esta gran ciudad y pedimos sus oraciones siempre. Y en este semestre queremos empezar una nueva jornada, un nuevo viaje. Y vamos a empezar y vamos a estar en el libro de Juan, uno de los evangelios. Sabemos que hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y he decidido tomar el tiempo para poder ver algunos puntos importantes que ver en todo el libro. Y con la ayuda del Espíritu Santo siempre vamos a aprender y abrir nuestra mente, que sea el Espíritu Santo que a través de mí hable a usted para que usted glorifique el nombre de Dios. El conocer la Biblia no se trata de saber cuánto sabes o cuánto usted sabe, no. El propósito es para que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, si leemos la palabra, no es para poder obtener información, no, sino que cuando podemos obtener información de la palabra de Dios, lo que debe de ser es debe de haber transformación. Entonces, el saber no es suficiente, pero cuando leemos y dejamos que el Espíritu Santo toque nuestros corazones, entonces somos transformados y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para no tomar mucho tiempo, quiero empezar con una oración para que sea Dios que nos guíe en este semestre. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, vemos en tu presencia, Padre, para poder empezar esta nueva jornada. En esto tus sagradas escrituras, Padre mío, gracias por haber tomado el tiempo para poder dejarnos tu palabra, Dios, y que como estudiantes de tu palabra queremos enseñar, aprender y a ser transformados, dejar que seamos transformados a través del poder de tu Espíritu Santo en leer tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que tú nos guíes siempre, que tú nos proteges y gracias por este día de bendiciones, de tu misericordia y benevolencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Una breve introducción, pues para muchos quizás ya saben todo esto, pero un repaso. El libro, el Evangelio de Juan es escrito por Juan. Él se alude o se identifica como el discípulo que Jesús amaba. Y se dice que este libro fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo. Hay unos eruditos o teólogos que aún dicen que quizás en el año 70, pero igual tenemos una idea, muchos se aluden más o se identifican más con el año 90. Y se dice que también este libro fue escrito en la ciudad o mientras que Juan era el pastor o el anciano en la iglesia de Éfeso. Entonces, este libro era antes o va a ser antes de Apocalipsis, que es el otro libro más conocido e identificado con el mismo autor, Juan. Y para los romanos, cuando Juan empezó a escribir, vieron una amenaza, vieron a Juan como una amenaza, entonces lo llevaron o lo transportaron a la isla de Patmos para que es como una forma de encarcelarlo, porque la iglesia estaba pasando por diversas persecuciones y pruebas. Entonces, para que Juan no causara más problema dentro de la sociedad, lo transportaron a la isla de Patmos y allí pues se dice que allí se murió de edad avanzada. Pero ellos pensando que estaban haciendo un mal, podemos decir, aunque pues sí, porque pues él estuvo fuera lejos de su familia y quizás lejos de la iglesia, de sus hermanos, pero ellos sin saber, Dios estaba controlando todo, porque sabemos que es en la isla de Patmos donde Juan va a ser usado por el Espíritu Santo y va a dar un último mensaje a la iglesia, especialmente en el tiempo que ella la necesitaba más.
Entonces, es importante saber esto porque aunque quizás nosotros estamos pasando por un tiempo difícil o hay cosas que pasan en nuestras vidas que no podemos controlar, pero sin saber Dios, el soberano de sobre todas las cosas, Él está en control de todo. Entonces, así como Dios protegió y tenía un último plan para Juan, así también Dios tiene un último plan para nosotros. Aunque para los romanos, aunque para los enemigos de Dios, ellos se habían ya como decir, ¿sabes que Juan ya no va a ser un problema? Y él como que lo estaban castigando en una manera, pero de verdad Dios estaba trabajando, porque pues Dios es el soberano, Él controla todo. Entonces, el propósito. En Juan 20, 30 al 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿cuál es el propósito? Como dije hace rato, el propósito de estudiar la Biblia, de conocer la Biblia, no es llenar nuestra cabeza de información, de saber las fechas y los libros y los autores, aunque eso es importante, por supuesto, como estudiantes de la Biblia tenemos que saber eso, pero eso no es el propósito. Como dice que el propósito de este libro, específicamente este libro, el mismo autor dice, lo que yo escribí, aunque hubo mucho más que Jesús hizo, pero lo que yo he escrito en este libro es para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, el Mesías, el prometido, el que Dios prometió cuando Adán y Eva pecaron y Dios le dio una promesa en Génesis 3:15. Esa promesa se ha cumplido y Juan dice, quiero que ustedes sepan que al leer este libro crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el unigénito, el primogénito, el que vino a morir por nuestros pecados. Y que creyendo en el nombre de Él, tengamos vida eterna. Es el propósito. Entonces, si no te puedes memorizar todo, si no se te queda mucho, pero si hay algo que se te puede quedar en mí, es que todas estas cosas están escritas en este libro, todo. Desde la forma que Juan escribió, desde los milagros, de todo, todo, es para que podamos creer que Jesucristo es o fue y será el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Ahora, el primer versículo dice en Juan 1:1, que hoy vamos a ver nomás el primer versículo y es todo, no para no tomar mucho tiempo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es importante conocer y ver la forma que Juan escribe el libro. Dice, en el principio. Si Juan usó un lenguaje muy diferente, podemos decir, o muy especial, o la forma que Juan escribió lo hizo de una manera bien estudiado. Él escogió, claro, Espíritu Santo otra vez, fue usado por el Espíritu Santo, pero él estaba usando cierto lenguaje. Cuando yo veo la palabra, en el principio era el verbo, ¿dónde podemos ver el mismo lenguaje? En el principio. Lo podemos ver en Génesis 1. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan 1 dice, en el principio el verbo. Entonces lo que Juan está haciendo aquí es, para cualquier persona, para cualquier rabino, para cualquier israelita conoce su Biblia, que conoce su Torah o conoce su Biblia del Antiguo Testamento o los primeros cinco libros, el Pentateuco en el griego, al leer Juan 1:1, su mente rápidamente se va en Génesis. ¿Por qué? Porque como en Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra,
Ahora, en Juan, en el principio, el verbo está por hacer algo nuevo. Ya no es un mundo físico, sino que ahora está creando, que es uno de los temas principales y céntricos del libro de Juan, que vamos a ver después, una nueva creación. Entonces, el verbo lo podemos ver muchas veces, o unas cuantas veces, más bien no mucho, pero unas veces. El verbo se va a identificar y Juan va a decir quién es el verbo, especialmente en Juan 1:14, pero primero lo vemos en el verbo, pues está aquí. Después vemos en Apocalipsis 19:13 también, ahí Juan, el mismo autor, usa el verbo como identificar quién es o decir quién es, y en Juan 1:14. Hablando del verbo, una personificación del verbo se puede ver en el Antiguo Testamento en Proverbios 8. Muchos teólogos y muchas personas, los estudiosos, dicen que es una referencia o es una personificación de Jesucristo mismo, porque es la sabiduría de Dios. Pero, ¿quién es el verbo? El verbo, cuando Juan usó la palabra, el verbo, hubo una razón. Yo me pregunto siempre, bueno, ¿por qué Juan no dijo en el principio el Hijo, o en el principio Jesús, o en el principio el Mesías? ¿Por qué el verbo? Y yo creo que es importante conocer la historia del verbo. Y esto será, como digo, quiero tomar el tiempo ahora para, vamos a culminar ahorita por ahorita, porque el verbo vamos a estudiarlo en su profundidad y para no tomar más tiempo, vamos a culminar. Sé que es muy corto, pero simplemente estoy empezando esto y estoy viendo cómo lo vamos a desarrollar punto por punto. Entonces, otra vez, como empieza el libro, la razón por qué el libro de Juan empieza en 1:1 en el principio es para llamar la atención de los que lo están leyendo al libro de Génesis. Va a haber mucha comparación del libro de Génesis, especialmente los primeros capítulos, con el primer capítulo de Juan. Entonces, en el principio era el verbo, o en el principio Dios. Entonces, hay una conexión. Es por eso a mucha gente no, más bien yo no entiendo por qué mucha gente niega la deidad de Jesús. El otro día aprendí que el libro de los Dios de Jehová, dicen en el principio era el verbo era Dios, no, el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. No, no dice lo mismo que nosotros, por eso usan otra versión. ¿Por qué? Porque niegan, porque si dejarían como debe de ser en el hebreo, que es el logos, entonces la secta y la religión de ellos no tendría valor, pero ellos lo cambian. Pero por eso es importante estudiar y saber por qué Juan usó este lenguaje. Entonces, gracias por el tiempo y la semana que viene vamos a continuar. Dios les bendiga y, y siempre siguen adelante. Cualquier pregunta, siempre me pueden mandar un email, pueden llamar una llamada y que Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén.